este computador. Hum, Bueno, Afeta. então vamos começar a nossa reunião que é uma conferência pela, pela nossa amiga da Associação Espanhola, Paz Henriques Fernandes. Eu vou apresentá-la. É licenciada em Direito e Psicologia, Psicoterapia Gestalt e Construtivista, com formação em análise junguiana. Colaborou na unidade del dolor do Hospital Dr. Sagás, em Jaén. É vogal da Associação Espanhola de Amigos de Teatro Chardin e vai nos apresentar uma conferência intitulada Contributos da Psicologia Profunda de Carl Jung no Pensamento de Teilhard de Chardin. Dou a palavra a Paz Henriques, por favor. Perdón, acabo de quitar. Está bem? Es que acabo de quitar el PowerPoint. Acabo de quitar el PowerPoint, no sé cómo darlo otra vez. Estamos a vê-lo. Nós estamos a vê-lo. No lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, 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 lo sí. vemos. Sí, lo está. veis, sí, lo Nosotros veis. sí lo estamos viendo. ¿Lo Solo estáis tienes viendo? que Bueno, elegir aquí la está, lo había ventana perdido correcta. yo. Seguro que la tienes minimizada en la Sí, parte aquí inferior. está. Perfecto, vale. Ahora. ¿Ya lo Muy tienes? bien, lo tengo. Perfecto. Vale. Y- Pues buenas noches y muchas gracias a la Asociación de los Amigos Teilhardianos de Portugal y en especial a Antonio Peixao por haber acogido esta intervención, este trabajo sobre las aportaciones, las posibles aportaciones de la psicología profunda de Carl Jung al pensamiento de Teilhard de Chardin. Yo, como psicoterapeuta, ejerzo mi profesión desde esta psicología. Me estoy formando desde hace 5 años y yo cada vez veía, aunque leo a Teilhard y a Jung desde hace muchos años, solo cuando empecé a formarme me di cuenta de las coincidencias. Pero fue el año pasado, en una magnífica conferencia que dio François Heuvet, no sé cómo se pronuncia, en la Universidad de Comillas en Madrid, a la luz de su libro La espiritualidad del cosmos. Dio una magnífica conferencia y en el momento en que él explicaba, haciendo un resumen de lo que decía Teilhard, Teilhard dice que la ampliación de conciencia se realiza primero con un movimiento hacia el interior, como un repliegue, y después hacia el exterior, hacia los demás a través del amor. Y en ese mismo momento yo dije, bueno, me emocioné mucho. Digo, esto es exactamente lo que ocurre en terapia con el paciente y esto es exactamente lo que describe Jung. Entonces yo se lo comenté ahí en la conferencia y él se quedó pensando y dijo, bueno, Teilhard nunca habló desde lo psicológico. Y entonces dije, bueno, pues entonces haré yo ese trabajo, porque quiero que es como poder observar en directo a través de las imágenes de los sueños y de los cambios en el paciente y en mí misma. Despacio. Vale. Como poder comprobar directamente todo esto que describe Teilhard y que nos explica Jung. Dice el psiquiatra Fernando Rísquez, que es el que introdujo a Jung en Venezuela y que escribió un libro en el año... ¿Sí? En el año 67, este hombre, este psiquiatra, escribió un libro sobre Teilhard y también sobre Jung. Debió de ser el primer autor que escribiera sobre los dos. Y en su introducción dice, desde el punto de vista psicológico, no se puede comprender a Teilhard a fondo sin estudiar a Jung ni interesarse por todos aquellos individuos que se han preocupado por el alma humana. Y además añade, hay una fuerza cósmica que se deja interpretar por la especie humana y que en los individuos geniales se da como un todo más comprensible. Eso es lo que yo siento ante la obra de Teilhard y de Jung.
Ellos dos no llegaron a conocerse. Ahí está. De Teilhard, bueno, supongo que los teilhardianos lo conocemos de sobra, pero para los junguianos, que también los amigos que conozco han oído o han leído sobre Teilhard, jesuita, paleontólogo, místico, y que, bueno, a lo largo del trabajo iré diciendo más cosas, yo creo que para presentarlo es suficiente. Y en cuanto a Jung, pues que fue un psiquiatra, en principio discípulo de Jung, discípulo de Freud, pero que concibió su propio modelo a través de su propia experiencia, de sus propias experiencias internas y de su propia depresión, y alumbró un modelo por el que podemos llegar a conocer el alma humana de una manera sorprendente. Los conceptos de inconsciente colectivo, arquetipo, ánima, animus, sincronicidad, creo que nos suenan a todos. Iré desarrollando algo de todo esto, aunque sobre todo hay un tema que es el que más me interesa y que de alguna manera en estas dos fotografías aparece, las elegí por eso. Ahí tenemos a Teilhard mirando, me parece una galaxia, ¿no? Pero es como su concepto de cosmogénesis, algo que se va generando, evolucionando, transformándose. Él mira hacia arriba, hacia la evolución del cosmos. Al lado tenemos a Jung, que está contemplando y señalando el centro de un mandala, donde él vio la representación de nuestro interior. Luego explicaré de qué manera. Ellos dos no llegaron a conocerse, pero en una carta personal a un amigo, Teilhard recomienda el ensayo de Jung, El mundo está al borde de un renacimiento espiritual, y señala que en esencia las ideas de Jung son curiosamente similares a las mías. Por su parte, Jung, poco antes de morir, fue visitado por un amigo español y observó que tenía encima de una mesa el fenómeno humano. Y le preguntó y dijo, es un gran libro. Empiezo hablando un poquito de un episodio de la infancia de los dos que yo encuentro común. Ese episodio tan conocido de Teilhard, que él tenía, sentía que había algo en la materia, algo que brillaba en el interior de la materia y no podía, buscaba al mismo tiempo algo de consistencia, permanencia, y creyó encontrarlo en un trozo de hierro, y él dijo, aquí hay algo consistente, algo que perdura. Y luego resultó que se daba cuenta de que se oxidaba, con la consiguiente decepción. Jung tuvo una experiencia similar alrededor de los 12 años, sentado sobre una roca, como si él y la roca juntos formaran algo sólido, como si fuera la continuación de esa roca él mismo que sentía debajo de él. Los dos se angustiaban por la falta de consistencia en la vida, y los dos descubrieron que la consistencia estaba en la transformación. Para Teilhard, la consistencia no está en el estado presente de un organismo, sino en la dirección de su desarrollo, pues la vida está en continua complejificación y transformación. Para Jung, la transformación de la propia psique es, yo creo que es el primer autor que habla o que se da cuenta de algo así, y él lo llamó el camino de individuación. Para Teilhard, el espíritu que va surgiendo de esa transformación continúa hacia el futuro y hasta llegar al final, al punto de convergencia, el punto omega. Jung, cuando era freudiano todavía, sentía que lo que ocurría a sus pacientes era una transformación, pero no sabía cómo. No entendía qué ocurría hasta que él empezó a colaborar con Richard Wilhelm sobre el secreto de la flor de oro, un tratado de alquimia. Entonces descubrió que los textos alquímicos que él leía con curiosidad, pero que no conseguía entender, mostraban esa transformación de la psique. Y así él formuló el concepto de individuación, que es el proceso de toda la vida de convertirse
en los seres humanos que nacimos para ser, de entrar en una relación más profunda con la vida y con el mundo de uno mismo. Esta es una imagen alquímica bastante conocida, se llama La residencia de los dioses y se muestran los escalones, ahí no se ve claro, pero ese proceso que es duro y conlleva mucho sacrificio, no se ve bien, está en latín, pero calcinatio, putrefactio, mortificatio, separatio, hasta llegar a la conjuntio, que es la integración de los dos aspectos opuestos, bueno, consciente, inconsciente, o como llamaba Jung, al inconsciente lo femenino, que tiene que ver con lo emocional, y lo masculino, que tiene que ver con el pensamiento, con el logos. Cuando están integrados los dos, se produce una transformación en la personalidad. Bien, ahora voy con Teilhard. Yo me he basado sobre todo, he trabajado el fenómeno humano, para poder ser un poquito concreta. Teilhard formuló dos leyes para describir ese proceso de transformación. Una es la ley de complejidad-consciencia y la otra es la unión diferenciada. Voy ahora a utilizar, para hacer un pequeño resumen, las palabras de Agustín Udías, jesuita y experto en Teilhard. Dice, la evolución descubre la dirección de lo simple a lo complejo a todos los niveles. Ligado al aumento de complejidad está el incremento de consciencia que culmina en el hombre y su evolución. Esa evolución puede verse como una evolución de la materia al espíritu, ya que a mayor complejidad, mayor presencia de la conciencia y finalmente del espíritu, que Teilhard escribe con mayúsculas, indicando su apertura final a la divinidad. El espíritu para Teilhard tiene su culminación en lo personal. Pongo ahora, creo que no sé si se ve bien y está todo. Bueno, es un poco como un modelo, una representación de la estructura de la psique según Jung. Aquí, ¿se ve la flecha? No sé si se ve la flecha. Sim, 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 vê-se. Vale. La esfera sería el inconsciente colectivo. Perdón, esto sería la representación del sí mismo. El sí mismo, que incluye el consciente, el inconsciente y el inconsciente colectivo, de él va emergiendo como una isla la conciencia, que tiene su centro, que es el yo. El sí mismo, a su vez, tiene un centro que empuja hacia la evolución de la personalidad. El inconsciente colectivo sería como la experiencia total de la humanidad desde sus orígenes y con ella estamos todos conectados. Desde ahí se pueden explicar fenómenos de los que he hablado con Leandro alguna vez, hemos hablado en la asociación de la sincronicidad. El sí mismo tiene un centro que impulsa hacia el desarrollo y despliegue de nuestra propia personalidad. Esto es común, tanto en Teilhard como en Jung. Aunque Teilhard esté hablando de un desarrollo global y Jung está hablando del desarrollo concreto de un individuo. Jung llamó arquetipos a las estructuras arcaicas de nuestro cerebro que dan forma a las experiencias. Están descritos en el catálogo de conductas que nos cuentan las mitologías y que fueron creadas por los poetas. Aceptadas a través de los siglos por las personas, se convierten como un repertorio de conductas humanas, igual que los animales tienen pautas fijas de acción. Por ejemplo, un ave sabe si se cae un huevo del nido, sabe cómo lo que tiene que hacer para volver ese huevo al nido sin que nadie se lo haya contado. Pues nosotros tenemos también esa especie de instintos que tienen un correlato imaginal, que son todas esas figuras de la mitología. Y Jung, y esto es un paso importante, considera que el inconsciente colectivo
responde a una imagen divina en nosotros. Eso me recordó, y por eso pongo aquí la cita de San Anselmo, que cuando alababa a Dios decía: gracias por haberme gracias por haberme proporcionado. Um momento. Peço que todos tirem o som. Todos tirem o som para não haver feedback. María S. tiene el micrófono. Vale. ¿Sigo? Es que se oye como eco. Não sei. Disculpen. A lo mejor hay algún micrófono abierto. Parece que ya ha parado, ¿no? Sí, está Sí, bueno. ya no se oye. Está bueno. San Anselmo alababa a Dios y decía: gracias por haberme proporcionado esta imagen de ti en mí, para que pueda relacionarme contigo. Es la misma idea. Jung descubrió que las capas profundas de la mente del hombre están pobladas de imágenes arcaicas, como en las antiguas culturas, que vivían en un medio en que el sentimiento cósmico, que diría Taylor, se expresaba mediante imágenes. Eso hoy en día está prácticamente perdido. Taylor, en su obra El fenómeno humano, describe la historia de la evolución de la materia como la primera etapa de la emergencia progresiva del espíritu, es decir, de la psique, de la consciencia. Jung describe esa misma evolución en el individuo y lo hace a través de la confrontación con el inconsciente. Así, en el proceso de enfrentarse a la materia caótica, la materia confusa, nuestro inconsciente, puede experimentar su propia transformación interior, convirtiéndola en materia espiritualizada, en conciencia. Yo aquí voy a permitir ahí una libertad. Yo aquí veo una similitud tremenda con la consagración. Eubé dice: para Taylor, consagrado significa transformado. Y es exactamente lo que ocurre en nuestra psique cuando se transforma. O sea, nuestras emociones, nuestra materia caótica, inconsciente, con la que nos hemos confrontado y que emerge hacia el consciente, con mucho sufrimiento, por cierto, en el momento en que lo aceptamos, con toda su afectación, su caos, el sufrimiento que produce, entonces la luz, el logos, aparece y pone orden, transforma esa materia en conciencia. Y es para mí lo que expresa ese gran místico que es Taylor en el primer párrafo de la Misa sobre el Mundo, que conocemos también todos los taylorianos, pero que para los que no lo conocen, lo leo. Ya que, una vez más, Señor, como en los bosques del Aine, también en las estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar. Me elevaré por encima de los símbolos hasta la pura majestad de lo real y te ofreceré, yo que soy tu sacerdote, sobre el altar de la tierra entera, el trabajo y el dolor del mundo. Es la misma cosa. Es lo mismo. Para explicar la primera ley, la ley de complejidad-consciencia, Taylor primero hace una diferenciación. Dice: la trama del universo tiene una interioridad y una exterioridad, lo cual da lugar a dos movimientos distintos necesarios para el progreso de la materia y de la consciencia, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Este concepto es equivalente en Jung a su concepto dentro-fuera. Volverse hacia adentro para captar nuestro sentir profundo y luego hacia afuera para ponerlo en relación con los otros. Dice Taylor que cuando la física nació, concebía el mundo a la manera de un sistema estable en equilibrio cerrado. El descubrimiento de la duración, el tiempo, ha supuesto una revolución vital operada en la conciencia humana. El mundo se nos aparece como una masa en vías de transformación. La trama del universo se va concentrando en formas de materia cada vez más organizadas. Cuantitativamente, desde la cantidad, esa transformación es muy costosa, se lleva mucha energía, que se va agotando, se agota el impulso original
Eso sería si contemplamos desde el exterior. Pero, dice Taylor, ya que en un punto determinado de la trama del universo vemos que hay una cara interna que es la conciencia del hombre, es decir, el hombre como parte de la trama del universo ha producido, y eso podemos comprobarlo experiencialmente. Si en un punto ha aparecido es porque ya estaba eso en potencia en la materia, o sea que él deduce que la materia ya tenía un interior. Pues sabemos que lo hay en el mundo animal, en el mundo de las plantas. Yo creo que Taylor llega incluso a la previda, al mundo mineral, a las moléculas. Dice Taylor, interior, consciencia y espontaneidad son tres expresiones de una misma cosa. Las tres, espontaneidad también. Eso mismo es lo que descubren los pacientes en el proceso terapéutico. Van encontrando una coherencia interior en lugar de la lucha neurótica que mantenían consigo mismos y les permite estar más en paz y ser más espontáneos. Taylor continúa, los elementos de conciencia van complicando y diferenciando poco a poco su naturaleza en el curso de la duración. Es lo que tiene la conciencia, que permite diferenciar, permite dar forma. Una conciencia resulta tanto más acabada cuanto que dobla un edificio material más rico y mejor organizado. Jung diría, cuanto más conscientes, más complejidad podemos sostener sin esfuerzo. Taylor busca una ley cualitativa. Entonces da muchas vueltas, explica, dice, ¿cómo es posible que pasemos entonces de un estado A para que se produzca la transformación, ¿no? Un estado A que tiene elementos muy simples, un interior muy pobre, sometido a leyes estadísticas, a un estado B, en que hay menos elementos, pero con agrupaciones mucho más complejas y un interior más rico, y que escapa a la esclavitud de las estadísticas, y que es más espontáneo. Entonces él habla de una energía tangencial, una energía radial, pero bueno, ahí en todo esto yo encontré una frase que dije, bueno, yo creo que aquí está la clave de los dos. Dice Taylor con esa intuición, porque los dos eran unos intuitivos formidables. Dice, una superficie cerrada, al principio irregular, puede convertirse en centrada. Un círculo puede aumentar su orden de simetría al convertirse en esfera. La transformación crítica en la ordenación íntima de los elementos produce ipso facto un cambio de naturaleza en el estado de consciencia. Esta frase define el fenómeno de la centración y es clave en el pensamiento de estos dos autores. Es que además es un fenómeno observable en el proceso terapéutico a través de los sueños. Cuando trabajamos con el paciente y nosotros en nuestra propia terapia, lo que va ocurriendo es que la lucha entre los opuestos que nos atormentan, lo inconsciente que se va haciendo consciente, no tenemos el alivio de irnos a un extremo u a otro porque todo empieza a mostrarse a la vez, produciendo una angustia muy grande que podemos soportarla porque tenemos una persona al lado que se supone que sabe y que nos guía un poco. Entonces se produce una gran tensión. Las contradicciones aumentan y llegamos a ese punto crítico como el que describe Taylor. Y entonces aparece la forma mandala. No sé si por aquí, no, todavía no. Y aparece la forma mandala, indicando que los elementos dispersos que luchan entre sí en el paciente se empiezan a organizar porque se está configurando un centro. Yo aquí voy a poner un ejemplo que me impresionó mucho de hace un año, una cosa así, una paciente que, bueno, con una ansiedad tremenda, yo tenía una ansiedad tremenda, aquello parecía que la habitación vibraba angustiada, no hacía más que hablarme de la muerte de un familiar con la que estaba obsesionada, de psicosis, que si había sido un crimen, yo no sabía por dónde iba a salir aquello. Y a la sexta sesión me dice, he tenido un sueño muy raro. He soñado con triángulos que se movían y se organizaban alrededor de un centro formando un círculo. Y yo dije, uff, en efecto, la paciente se calmó,
se empezó a dar cuenta de que lo que estaba inhibiendo era una ira que tenía contra su madre descomunal, que no sabía cómo elaborar. Pero fijaros la imagen que a nosotros nos da la pista. Aquí está, pongo otra vez esta imagen de Jung examinando el mandala. Y además, con el mandala comienza a aparecer un sentido. En el caso del paciente que acabo de describir, un tiempo después, porque lo que tocaba era procesar toda esa ira, ¿no? Entonces, tuvo otro sueño. Dijo, estoy en tu consulta y hay una alfombra redonda y tú me pides que me siente. Yo pienso que no me voy a poder sentar porque tenía una enfermedad, pero veo que me siento con facilidad. Otra vez todos esos elementos en discordia se centraron. En su obra de 1944, Psicología y Alquimia, Jung dice, los símbolos oníricos del proceso de individuación son imágenes de índole arquetípica que se manifiestan en los sueños y que describen el proceso de centración, igual que Taylor, o sea, la formación de un nuevo centro de personalidad. Eso es un salto cualitativo. Y a continuación, Jung expone, en el capítulo 2, 22 sueños del físico Pauli, premio Nobel, que yo creo que aquí todos hemos oído hablar de él, que fue su paciente y con el que escribió un libro sobre lo estudió, el desde la física y el otro desde la psicología, y escribieron ese libro sobre sincronicidad. De estos 22 sueños, y me falta una imagen, pues la imagen ha desaparecido. Vaya, porque es interesante. Bueno, es una imagen con la que encabeza el segundo capítulo. Es una imagen de Robert Flood, que no sé si es del siglo XV o XVI, y que muestra una figura, no sé si aquí vais a poder ver algo. A ver si veo. Si podéis ver una figura mandálica, en el centro se ve una mujer. Y dice yo, esta imagen de Robert Flood, en esta imagen, la figura femenina es el ánima mundi, el alma del mundo guiada por Dios, la cual a su vez guía al hombre. Y tomo yo, por ejemplo, el sueño número 6 de toda esta serie de 22. El sueño dice, una mujer desconocida sigue al soñante. Este corre continuamente describiendo un círculo. Comentario de Jung. La mujer desconocida o ánima representa el inconsciente que acosa al soñante hasta que éste se pone a correr en círculo. Y así, sin más, se da un centro potencial que no es como el yo, pero es un centro. Y todo empieza a girar alrededor de ese centro. Es frecuente que la figura mandala se exprese, en todos los sueños. Aparece, puede ser, estoy sentada con una amiga alrededor de una mesa de un bar, o estoy en la cocina de mi casa y me llama la atención la mesa cuadrada. Es muy común el sueño de la plaza de una calle, la plaza de un pueblo o una ciudad. Yo recuerdo el sueño de un paciente que en un momento clave de la terapia soñó que estaba en la plaza de su pueblo y que iba era en la terraza de un bar, iba saludando a la gente, muy simpático y muy desenvuelto, iba saludando a unos y a otros, todo lleno de mesas redondas. Y entonces veía pasar a una mujer que le recordaba a alguien, pero no sabía qué. Entonces el paciente, yo le pregunté y me empezó a comentar sobre este sueño y como que le parecía su actitud, y él, que era muy tímido y muy autocrítico, decía, bueno, estoy ahí como exhibiéndome, como que le daba vergüenza verse de esa manera. Y de repente, mientras hablábamos, se acordó, dijo, ya sé a quién se parece esa mujer. Se parece a una mujer que conocí en Rusia cuando fui al proceso de adopción de mi hijo, que fue policía del KGB y que
Posteriormente se dedicaba a gestionar adopciones de niños huérfanos de una forma muy humana y muy amorosa. O sea, esa mujer que aparecía ahí le estaba mostrando la propia transformación de su alma, porque en efecto se produjo un cambio en él que de repente ya no estaba tan tenso en la relación con los demás, tampoco era tan crítico, más desinhibido. Ahí tenemos el círculo mandálico y el ánima, que señala una transformación en el soñante a una actitud más espontánea y más amorosa consigo mismo también. Ahí aparece esa espontaneidad que dice también Taylor, que es fruto de la integración de aquellos elementos que luchaban entre sí, o sea, nos peleamos contra nosotros mismos. Dice Taylor que en este proceso hacia el interior, en momentos críticos aparece un enrollamiento orgánico sobre sí mismo, como un repliegue, que se haya ligado a un aumento de interiorización, es decir, de psique, de conciencia. Entonces dice, esto es muy interesante, la primera idea que nos viene es la de representarnos el alma como un foco de transmutación, hacia el cual, a través de todas las avenidas de la naturaleza, la fuerza convergería para interiorizarse y sublimizarse en belleza y en verdad. Uno de esos grandes repliegues y enrollamientos de la vida es la aparición de la reflexión, el pensamiento. Gracias a la reflexión, una conciencia puede replegarse sobre ella misma y tomar posesión de sí. No ya solo conocer, sino conocerse. No solo saber, sino saber que sabe. Con la aparición del pensamiento es otro mundo el que nace, otro salto cualitativo. Este repliegue hacia el interior lo experimentó el propio Jung cuando la profunda depresión que le causó la ruptura con Freud, porque bueno, tenía diferentes criterios y por contradecir al maestro fue expulsado de la comunidad psicoanalítica y bueno, se vino abajo. Alrededor de 7 años duró este viaje de Jung hacia el interior de sí mismo, poblado de imágenes y visiones, donde a través de imágenes se manifestaban los arquetipos y visiones ilustradas por él mismo en el libro rojo. Estas son 2 imágenes del libro rojo. O sea, él mismo las dibujaba. Imágenes con las que dialogaba a través de la práctica de una técnica que él desarrolló que se llama imaginación activa. Consiste en tomar una imagen de un sueño, por ejemplo, y permitir que vayan apareciendo imágenes, dialogar con ellas. Aquí voy a insertar un comentario de un autor que me gusta mucho, que era sacerdote católico y analista junguiano, un canadiense, el padre Durley, el autor de La psique como sacramento. Explica muy bien este proceso hacia el interior. Dice, a medida que la libido se dirige hacia el interior, en un movimiento regresivo, despoja al ego de su energía, induciendo estados de depresión. El yo se hunde en lo inconsciente, donde se encuentra con los poderes oscuros y tónicos del inconsciente. Pero desde esas profundidades, el yo renace en el fluir de la energía psíquica, que él llamaba progresión. Con este renacimiento, la consciencia tiene un sentido elevado de su unión con la fuente que le da energía, que se puede experimentar como la realidad de lo divino. Es un proceso duro. Cuando en los libros negros, también llamados cuadernos de transformación, que son su diario, no se publicaron en vida de Jung ni después, se han publicado hace muy poco tiempo, cuando la familia lo ha autorizado, no estaban destinados al público. Decía esto Jung, mi alma me lleva al desierto de mi propio self. No pensé que mi alma fuera un desierto y sin embargo parece ser el caso, un desierto árido, caluroso, polvoriento y sin bebida. El viaje conduce a través de la arena caliente, vadeando lentamente sin un objetivo visible que esperar. Parece ser necesario de esta manera. En otros tiempos me habría rebelado contra estos pensamientos, pero como sé que tú, alma mía, siempre conoces mejor, te sigo. Igual es un poco atrevido, pero hace unos días estaba hojeando una biografía de Taylor y de repente me encuentro con este regalo.
En 1919, Taylor trabajaba en su himno del universo, alegoría de forma semipoética, inspirada en la historia de Elías. Yo había leído el himno del universo, pero ni me acordaba de que se trataba de Elías. Bueno, esta primera imagen que veis es una imaginación activa de Jung. No es tan profundo como un sueño, pero es muy profundo, pero el inconsciente está ahí y puedes dialogar. Las figuras que aparecen ahí son el mismo Jung, el profeta Elías y Salomé, que está ciega y que es ahí en esa imagen la hija del profeta. Entonces Jung se horroriza al verla y dice, ¿la hija de Herodes, la mujer sedienta de sangre, es tu hija? Y entonces Elías le dice, ¿por qué juzgas con tanta dureza? ¿No ves que ella es ciega? Y es mi hija, la hija del profeta. Dice horrorizado, ¿pero qué milagro os ha unido? No, no es un milagro, fue así desde el principio. Mi sabiduría y mi hija son una. A ver, Salomé hizo lo que hizo, pero se enamoró de un profeta, de su opuesto, de su contrario. Ahí están dos extremos de Jung que tuvo que conciliar en sí mismo para poder transformarse. Sería objeto de un trabajo magnífico poder desarrollar estas coincidencias. Bueno, al terminar este periodo de 7 años de exploración interna, volcó hacia el exterior su gran obra, todo lo experimentado, conferencias, cursos, libros, llegó la celebridad. La importancia de la imagen en Jung es fundamental. Yo recuerdo, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, has hablado 40 minutos. Pues entonces me voy a saltar esto porque no me da tiempo. Puedes continuar. Vale. Este camino no se puede hacer sin sufrimiento. Me recuerda a lo que dice Taylor, lo tengo aquí, en el fenómeno humano. Se establece un centro autónomo como por exceso de apretujamiento, eso dice el traductor, como por exceso de apretujamiento sobre el grupo organizado de las partículas vivientes. Pero ese apretujamiento duele, hace sufrir. Taylor escribe, la vida nació y se propaga, se multiplica y se diversifica, y se produce el sorprendente espectáculo que presenta la eclosión definitiva de la vida sobre la superficie de la Tierra, con un impulso hacia adelante en la espontaneidad, su desencadenamiento lujuriante de creaciones fantásticas, esta expansión desenfrenada, este salto hacia lo improbable, la explosión de energía interna consecutiva y proporcionada a una superorganización fundamental de la materia. Reproducción, multiplicación, renovación, conjugación, son algunos de los mecanismos de los que se sirve la vida. La conjugación, lo que llamaría Jung conjuntio o conjuntio, es un concepto similar a través de la dualidad de los sexos. En Jung sería lo femenino y lo masculino. Se abre la puerta hacia ese juego sin fin de combinaciones, de caracteres, de posibilidades. Aquello que parecía que no se podía mover, que no tenía posibilidades, de repente aparece un abanico de posibilidades que nosotros no podíamos ver porque no estaba en nuestro campo de visión. Ahora sí, pongo esta imagen de la conjunción, que es una imagen alquímica, ¿no? El sol y la luna son sus símbolos, el rey y la reina. El rey tiene el color de la materia, rojo, y la reina el color del pensamiento, el azul. Los dos se unen y se integran. La segunda ley que formula Taylor es la unión diferenciada. Taylor, al describir el proceso de cosmogénesis, nos habla de la progresiva diferenciación de la vida en el cosmos desde el primer momento de la creación. Jung usa una metáfora para hablar de la diferenciación. Dice, cuando el castor tala árboles y estanca con ello las corrientes de agua, está rindiendo un trabajo que viene condicionado por su diferenciación. La diferenciación es un órgano que en sí mismo es un factor inmediato de superioridad. O sea, la importancia que tiene producir conciencia para que podamos diferenciar. De hecho, es como nos diferenciamos unos de otros.
Taylor dice que esto ha de proseguir en los seres humanos porque si somos homogéneos no somos conscientes. El proceso creador es una lucha contra la multitud. Jung diría contra el colectivo. Los dos autores tuvieron que luchar contra el colectivo para poder crear su propia obra. Taylor tuvo el inmenso mérito de poder permanecer dentro de la Iglesia Católica, obedecer el mandato de no publicar sus escritos y al mismo tiempo permanecer fiel a sí mismo y su conciencia desarrollando su obra, la cual afortunadamente pudo publicarse después de su muerte. Asimismo, Jung se permitió seguir el camino que le dictaba su alma, aun sabiendo que perdería el estatus logrado en la comunidad y sin saber si esto le llevaría a algún sitio. Eligiéndose de ellos mismos, pudieron crearse a ellos y a su obra. Jung dice que realmente no nos relacionamos de verdad hasta que somos conscientes, porque siempre tenemos una parte emocional reprimida o rechazada que se la colocamos a los demás, pero requiere esa capacidad de confrontación y entonces nos liberamos. Jung, por ejemplo, tenía un sueño recurrente y era que un profesor suyo se enfadaba con él muy injustamente. Como el sueño se repetía, tuvo que caer en la cuenta de que era él el que estaba enfadado injustamente. Eso es una proyección. Dice Eubin que para Taylor, parece que Taylor ve la evolución como un proceso teleológico, finalista, pero supone eso que la historia está aspirada hacia su futuro en el punto omega, que está ya todo escrito. Aquí nos encontramos con el misterio de la libertad. Taylor dice que cuando aumenta la conciencia, aumenta la espontaneidad y la libertad. Jung, en el mismo sentido, dice que el centro del sí mismo nos impulsa a la creación y desarrollo de nuestro ser único. Y aunque el eje de este trabajo es la centración, no puedo dejar de referirme a un tema capital, en el que Jung también tiene mucho que aportar al pensamiento de Taylor. Se trata de la figura de Cristo. Taylor habla de un Dios que se incorpora a la historia humana y que Cristo, por el hecho de haber surgido hombre entre los hombres, estuvo en situación y se halla siempre dispuesto, desde siempre, a curvarse sobre sí mismo, a depurar, dirigir y animar supremamente la ascensión de las conciencias, ascensión en la que él mismo se haya inserto. Respecto al problema del mal, que es el problema que quiero señalar, aunque lo voy a dejar en esbozo, estaría muy bien poder organizar reuniones de esto y dar este paso adelante ahora que yo creo que después de la reparación pública del Papa Francisco en Mongolia, parece que se van abriendo puertas. Respecto al problema del mal, teniendo en cuenta que se le prohibió a Taylor escribir porque parecía cuestionar la doctrina del pecado original, Taylor no podía ir mucho más allá. Sin embargo, él afirma aquí y allá, en un mundo en transformación, el mal sería un acompañamiento rigurosamente inevitable de la creación, o un rasgo natural de la estructura del mundo es el mal. Una sombra que Dios suscita inevitablemente por el hecho de que Él mismo se decide a la creación. Es decir, si el acto de creación conlleva tanteos, fallos, hasta que aparezca lo que funciona, lo definitivo, ¿cómo podemos dejar el mal fuera? Fuera de la creación. Es como se hace una disociación fabulosa, ¿no? A Dios lo bueno y el diablo o el hombre lo malo. Para Jung, Cristo es el símbolo por excelencia en Occidente del arquetipo del sí mismo. Esto es el Dios en nosotros, la chispa divina que es la fuente y centro de la psique. El sí mismo expresa la totalidad. Entonces, psicológicamente, es empíricamente indistinguible de la imago Dei, del arquetipo de Dios, o sea, la idea que la humanidad ha conformado sobre Dios. Un poco lo que decía San Anselmo. Jung hablaba de cuestiones religiosas, pero siempre como psicólogo. Y en su libro Respuesta a Job, él afirma, el Dios del Antiguo Testamento carecía de diferencias morales. Por eso podía tener buena relación con Satanás. Si leemos el principio del libro de Job,
cuando está pues el Señor muy contento en el cielo y aparece por allí Satán y le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? O sea, me parece que si van bien, ¿no? Dice, nada, vengo aquí a darme una vuelta, ¿no? Y entonces cuando empiezan a negociar acerca de Job. Esta ambivalencia moral del Dios indiferenciado del Antiguo Testamento, Yahvé, desaparece con la encarnación, que forzó esa diferenciación moral en el bien en Cristo y el mal en Satanás. Y así se pueden tornar visibles, por un lado, el mundo luminoso de Dios y por otro, los abismos infernales. Es decir, nos estamos refiriendo al problema del mal. Si adjudicamos a Cristo todo lo bueno y a Satán o al hombre todo lo malo, obtenemos una disociación. ¿Cómo vamos a integrar y a crear nuestra conciencia si no podemos integrar nuestro inconsciente? Finalmente traigo aquí una frase que me pasó Juan Valentín, nuestro vicepresi, de Ilia Delio, que es teóloga franciscana americana, catedrático de universidad. Dice, Taylor sugiere que el universo completa a Dios. Es decir, Dios no depende del universo para ser Dios, más bien el universo depende de Dios para ser Él mismo. Y ser Él mismo es cumplir su potencial en Dios. Al satisfacerse ese potencial, Dios se completa en la vida relacional de Dios mismo. Es para pararse, convocar reuniones para hablar de estas cosas. En ese mismo sentido, Jung afirma, aquí vi asombrosamente claro el fenómeno cósmico de la consciencia. El hombre es imprescindible para dar un último toque a la creación. Es decir, el hombre es co-creador con Dios. Termino con una frase del padre Durley, el de la psique como sacramento. En las profundidades del alma, el trabajo psicológico y el religioso son uno. Gracias, Paz. Muchas gracias. Muy A vosotros profundo, por escucharme y muy espero profundo, vuestras... estimulante la meditación. Mira, bueno, tú me puedes pasar la calidad de anfitriona. No sé si es necesario para terminar el grabado, pero Yo creo que ya no lo tengo. ¿ya no lo tienes? A ver. Paz, anfitriona. Ahora te pido, Sigo siendo, a ver, sí, como yo creo que tienes que ir a participantes y participantes abres mi nombre y ahí tienes un cuadradito con unos puntillos y ahí y puedes darme la calidad de anfitrión. destacar, hacer anfitrión. Ah, vale. Sí, ya está. Ya está. Muy bien, gracias. Pues espero vuestros comentarios. Bueno, verdad, voy a hablar português. Temos tempo e a Paz tem disponibilidade para vos ouvir e para comentar convosco aquilo que entendeis colocar. Portanto, é porem a mão, como já sabem, vão aqui onde é que está isto? Reagir, não é? Aqui nas reações, tem um coração em baixo, não é? E levantar a mão. Portanto, já sabem como é. Não é verdade? Todos sabem. Alguém se propõe fazer um comentário ou pedir uma informação ou um esclarecimento? Michel Renault. Sim, Pá, estás a ouvir? sim, É sim. Michel Renault. Michel Renault é o vice-presidente. E depois temos Maria, que está Saludos.
escrita a seguir. Michel, Sim, está-se a ouvir. Ai, fiz desaparecer tudo. não desapareceu nada. Não sei se estão a ouvir ou. Estamos sim, estamos. Sim. Estamos a ouvir tudo. Agradeço vivamente esta palestra. Não posso dizer que entendi tudo, mas estava, durante a sua exposição, a tentar perceber qual teria sido a resposta de Teilhard de Chardin se tivesse ouvido a sua palestra. Será que ele teria dito são maneiras de falar, por exemplo, da centração da consciência, são maneiras de falar tão diferentes que como é que se pode realizar o encontro? E pensava, como é que Teilhard de Chardin teria interpretado as figuras que nos apresentou? Seria possível um encontro mais forte da apresentação de Jung com o pensamento. Ideias fortes sobre a consciência, sim. Mas acha que Teilhard de Chardin podia ter reconhecido na sua apresentação várias teses além de complexificação da consciência, etc. Discúlpame, perdona, es que quizás si alguien pudiera ir traduciéndome, Sim, porque solo voy pillando un poquito. não entendes. Teilhard pudiese estar presente a su conferencia, lo que teria dicho de la comparación de los dos métodos. Y Teilhard teria estado de acuerdo consigo o no teria entendido bien la dinámica de su exposición. Lo que acha de eso. Não sei se a gente... No, porque le oigo flojito. Yo creo que lo que Michel quería preguntar es si Teilhard hubiera escuchado tu charla, es que habría entendido la aproximación que haces entre Jung y ello. Bueno, ya sabéis lo que comentó en una carta a un amigo, y además esa información me viene a través de ese psicólogo americano cuyo trabajo me mandó Merian. Y dice, curiosamente, las ideas de ese tal Jung son muy similares a las mías. Sí, claro. Não sei, Michel, está respondido? Mais ou menos, não é? Isso seria um tema demasiado largo para Vamos ouvir as outras intervenções e pode ser que voltemos ao seu tema. Maria. Eu vou tentar falar espanhol. Muchas gracias a Paz por su presentación. Y que yo lo quería que nos explicase cuando ella dice universo depende de Dios, es una frase que ella ha citado, que el universo... Elia Delio, ¿no? Elia Delio. Sí. Me ha gustado mucho su presentación, muchas gracias. Pero yo quería que me dijera, en esta frase, universo depende de Dios, ¿qué significa Dios para Jung y para Teilhard de Chardin? ¿Cuál es el significado de Dios?
Bueno, a Jung hay una entrevista en YouTube. Le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, creer es una palabra complicada. Dice, yo sé. Sí, pero sé Yo que todo lo que sé él... lo sé por experiencia, por mi Mm, experiencia interna. mm, Entonces, él hablaba siempre como psicólogo. mm. O sea, que él habla, no dice Dios existe, no es así, sino la experiencia psicológica. La experiencia realmente, la única experiencia es la psicológica. Si miramos el mundo exterior, la experiencia sobre al coger esta taza, al mirar, siempre es una experiencia psicológica, no es una experiencia directa del mundo dentro de nosotros. Hay una interpretación dentro de nosotros. Eso Yes. se descubrió también con la física cuántica, ¿no? Es como las cosas no son, depende del instrumento de medir que utilicemos. Y es lo mismo concepto para Teilhard de Chardin. Dios también es algo que él experimenta. Él era jesuita. Entonces, para él, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? Y me haces esa pregunta. Sí. ¿Cuál es el concepto de Dios? Pues porque si tú dices que el universo depende de Dios, Dios tiene que ser una entidad, ¿no? Tanto para Jung como para Teilhard de Chardin. ¿Qué es esa entidad? No sé si alguno tendría una respuesta. ¿Alguna de vosotros? El No lo sé. principio, el inicio. Yo creo que Teilhard diría el inicio de todo. Pero es un todo que siempre existió y que siempre existirá. Este es el misterio de Dios, que es eterno, ¿no? María, ¿ya está satisfeita? Não, La idea de não que es estou eterna. satisfeito, porque eu he pensado muito sobre isto. Assim, eu he pensado muito sobre isto, e quando se habla de Deus, em relação, eu sei que Jung diz que ele não crê, pero que ele experimenta. Eu estou totalmente de acordo com ele, pero ele tem que experimentar algo, da mesma maneira que Teilhard de Chardin se diz que o universo depende de Deus, que é Deus. E pode ser eterno, pero eterno é na qualidade, não é realmente uma entidade. Sí. Bueno, yo creo que esa es la pregunta, esa la pregunta que hace que nos movamos buscando, ¿no? Pero eu tenho uma ideia, pero não sei se é ¿Cuál es tu? Pues encantada de que nos lo compartas con nosotros. Eu penso que Deus é energia. También. Claro. Eso es lo que he pensado y yo creo que Dios es energía. ¿Consciente o inconsciente? ¿Cómo? ¿Consciente o inconsciente? ¿Energía consciente o inconsciente? Para mí, Es energía, puede ser, es más inconsciente, pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Bueno, Yo que va, veo que es algo que transforma, es algo que cría, es algo a que los griegos llamaban Dios. bueno, y algo que evoluciona. Lo que decía Jung es que desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios era bastante inconsciente. De hecho, el libro de Job produce un cambio en la relación del hombre con Dios. Que el Dios ni es bueno ni es malo. No bueno o malo, sino que se va volviendo más consciente con el hombre. O sea que
Dios se completa, dice Ilia Delio, se completa en la vida relacional de Dios mismo, de su creación que es el hombre, pero que el hombre se crea a sí mismo también. La verdad es que es un poco vago y difuso, pero la idea es eh, Por, por que si Dios, ayuda, Sí, Juan. sí, por si ayuda, creo que debemos tener presente que la frase que está citando Paz no es de Taylor ni es de Jung, es de Ilia Delio. Ilia Delio. Ilia Delio es franciscana. Por tanto, el concepto de Dios que utiliza en esa frase debe ser un concepto muy parecido al que el cristianismo tiene de Dios. Yo creo que lo que ella quiere decir, quizás con esa frase tan compleja pero tan bella, al mismo tiempo es insistir en la idea de un Dios inmanente. Es decir, frente a un Dios trascendente que está como alejado del mundo y por encima de él, ella proclama, igual que Taylor, un Dios que está absolutamente inmerso en el mundo. Y no solamente está inmerso en el mundo, sino que incluso para poder llegar a ser Dios plenamente, necesitará de una conciencia que lo piense, ¿no? Y que lo haga de alguna manera presente. Con lo cual, de alguna forma es como si Dios necesitase el mundo para llegar a ser plenamente Dios. Al igual que nosotros necesitamos de Dios para poder ser plenamente personas. Un poco quizás podría ser esa la interpretación que yo le doy. No sé si ayuda esto a lo que María quería plantear. estoy muy de acuerdo. Bueno, Por ahí han levantado las manos. entonces, Maria, vou passar a palavra ao Belarmino Barata. Olá, boa noite a todos. Há muito tempo que não nos víamos. Obrigado, Maria. Obrigado, Paz. Eu, por acaso, Maria, eu fiquei extraordinário, achei extraordinário essa identificação de Deus com a energia, porque justamente os físicos não sabem o que é energia. Sabem várias propriedades dessa energia, mas não sabem o que é. Isso é que é extraordinário. Portanto, continuamos no mesmo sítio, nessa identificação. Mas nós fomos sensíveis às mesmas coisas. A certa altura, a Paz disse que existia Deus e existia o mundo, e que Deus continuaria a existir mesmo que não existisse o mundo. E a minha pergunta é esta: então para que é que Deus precisa do mundo? Si me podéis traducir. Sim. Mais um desafio. Sim, o Belarmino ha cogido tu frase que Dios, dígala outra vez, Belarmino. Existe na sua exposição, nós temos por um lado Deus e por outro lado o mundo. Sim. E a De um Paz lado diz, Deus, de outro lado o mundo. é o Entendes? mundo. E Paz ha referido que Deus seguiria sendo Deus mesmo que o mundo não existisse. Has E entendido, Paz? Dios Sí. seguiría siendo Dios mismo que el mundo no existiera. Yo he dicho eso. sim. Não Dios, te en la recuerdas? frase Mas de mesmo, mas a demanda fica. Para que necessita Deus que o mundo exista? Sí, esa es una otra cuestión. ¿Por qué Dios bueno, necesita del mundo? yo he mencionado la frase de Ilia Delio, y yo creo que el misterio está mejor aclarado tal y como lo expresa Juan Valentín, ¿no? Pero si yo pensaba, Dios no necesita crear el mundo, pues no sé si no lo necesita, yo creo que sí. Parece que es un Dios que quiere evolucionar. Ujú. Yo sí pienso que sí lo necesita. Lo que pasa es que nos han enseñado siempre en el catecismo que Dios es Claro, omnipotente, no necesita de nada, no. claro. Pero yo sí creo que sí. Como necesidad, como necesidad, como propia necesidad de crecimiento. Deus necessita como necessidade de crescimento que o mundo exista.
O de amor, decimos que Dios es amor, entonces, ¿a quién puedo amar? Como ¿Cómo lo diría ves tú? Teilhard, Dios es una fuerza creadora y amante al mismo tiempo. Ama, ama, Outra, crea, outra, outra cría. pergunta. Outra pergunta. A Paz referiu que na passagem do Antigo para o Novo Testamento eh, fica mais claro que o bom e o belo é Deus e que a maldade é Satanás. Na passagem do Antigo para o Novo Testamento, com o livro de Job, etc., isso se aclareia. A pergunta que eu queria fazer é isso. Isso é influência grega ou isso é o judaísmo original? Essa clarificação. Sí, si me lo puedes, para no, me puedes decir, ¿me puedes hacer un resumen, Antonio? Bueno, habrás dicho que en el pasaje del Antiguo Testamento al Nuevo, que de un lado se quedaba el diabólico y del otro lado, en el Nuevo Testamento, la santidad. Y ahora Belarmino está preguntando, Perguntando se essa passagem ese pasaje tiene se que ver, deve, é uma interpretação que se deve ao pensamento grego, helenístico, ou é judaico original, judeu original, hebraico, essa passagem. ¿es judío o es griego? ¿Quién? El pasaje de Essa, Antiguo al Nuevo a Testamento. passagem, Cuando hablo, eu posso falar, eu posso dizer, a passagem de um Deus inconsciente do Antigo Testamento para um Deus mais consciente no Novo Testamento é um efeito da cultura grega ou está impresso no judaísmo original? bueno, ¿Has eso lo entendido? afirma Jung en su libro Respuesta a Job. En realidad, para Jung, Satán es la sombra de Dios, forma parte de Dios porque Dios es todo, creación y destrucción. Cuando al final Dios se enfada porque Job no se enfrenta a él, no reniega de Dios, pero no hace más que quejarse, 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 y Dios llega un momento en que se cansa y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando creé los ciervos y cuando creé los hipopótamos y cuando el león se come a...? Entonces pone de manifiesto ahí el texto que en la creación está la destrucción y la construcción. Eso es Dios, es todo eso. Pero si decimos Dios es solo bueno o el mal entonces es el demonio, con lo cual hay un texto de San Jerónimo, sí, no, San Antonio, que el pobrecillo, claro, quería ser puro, fue el primer eremita, se fue a vivir a una cueva al desierto y quería ser puro, y entonces el diablo se le aparecía en forma de mujeres desnudas en los sueños. Claro, lo que trataba de disociar y reprimir se le aparecía. Lo que reprimía en su inconsciente se le aparecía en los sueños. Y en una ocasión habló con un demonio y le decía, apártate de mí, no me atormentes. Y el demonio le decía, yo, atormentarte, pero si los hombres os atormentáis solos, si hasta el peor de vosotros me desprecia. Lo ponemos en el demonio para dejar a Dios, es que se le vacía a Dios con su... claro, si leéis el libro Respuesta a Job, os va a parecer... bueno, estaría bien que lo leyerais y opináis acerca de la respuesta a Job, porque es interesante y viene de una reflexión muy profunda del problema del mal, cómo el mal, al expulsarlo, reprimirlo, disociarlo, lo convertimos en el peor enemigo. Nuestro enemigo interno que nos ataca por detrás. Por eso en el modelo de Jung, el primer estrato, yendo hacia el centro de nuestra psique, cada vez más profundamente, lo primero con lo que nos tenemos que enfrentar es con la sombra. Todo aquello instintivo, desechado, por ejemplo, soñamos con un ladrón, con un asesino, con una persona mala, es una parte de nosotros que tenemos que integrar. Y eso nos da coherencia y energía. Hay un
texto en la Biblia hay un episodio que para mí es fundamental, que es el episodio de la serpiente de bronce. Como siempre, los israelitas están protestando porque están hartos del desierto y del maná, y entonces empiezan a protestar y aparecen serpientes, les muerden y los matan. Entonces se arrepienten y se van a Moisés. Por favor, dile a Yahvé que estamos muy arrepentidos. Entonces Moisés va a hablar con Yahvé y Yahvé le dice, construye una serpiente de bronce y la pones en un asta. Todo el que mire la serpiente será curado. No dice que eliminemos el mal, que solo que lo veamos. Ujú. De hecho, la Interessante. serpiente, que está muy mal vista en nuestra religión, pues en otras culturas es sagrada. Y de hecho, cuando se sueña con serpientes, es el momento en que empieza a haber un movimiento en nuestra psique y empieza una transformación. E a serpente é o símbolo da cura, da medicina, da farmácia, de várias coisas. Mas isso também vem do Asclépio, de trás. Asclépio. Muito bem. Vou passar a Eh, palavra Interessante. a Lola. Lola Poveda. Sí, que lleva mucho tiempo ahí. Sí, Lola, tienes que poner sonido. Ya está. Bueno, me ha gustado mucho porque yo no conocía el desarrollo de tu charla, esa coincidencia, ¿no? Entre símbolos que expresan uno, expresa el otro, ¿no? La complejidad, la simplicidad de la unidad a la diferenciación, todo es que en uno y en otro son elementos importantes, Muy ¿no? Que los has similares, hecho sí. coincidir y me ha gustado mucho, ¿no? Respecto de toda esta cuestión teológica sobre Dios, María Taylor dice que de su energía impulsa la nuestra. Es decir, que Dios es energía, energía es amor. Y claro, para mí lo bonito de Taylor es cómo él no ve a Dios más que en un Cristo cósmico. Y el Cristo cósmico es un Dios evolucionador. Es un Dios que se hizo en la historia, que sigue en la historia y que se completa en la historia de los hombres. Y ese proceso, pues, pudo ser muy inconsciente, como pues, la anécdota también de Babel, ¿no? De considerar que era demoníaco que habláramos lenguas diferentes, ¿no? Pues fue inconsciente, luego en lo mental se hizo consciente y como dije en mi charla también, Taylor lo ve como autoconsciente. O sea, ese estado de energía nos da conciencia autoconsciente, que es donde se produce realmente que la complejidad es unidad y que la unidad es diferencia. Y estos son intuiciones que tanto Jung como Taylor tuvieron y que me parecen extraordinarias, ¿no? Me parecen extraordinarias. Pero la divinidad, lo que yo nunca he visto en Taylor, una divinidad desencarnada. O sea, Dios está unido a la historia y como ha dicho, o sea, ya hasta en lo pre-original ya En estaba la esa prohibida. fuerza creadora. Claro, ya estaba esa fuerza creadora. Entonces me ha encantado tu charla y meter a Taylor en... Claro, lo que yo veo en Taylor es que fue un hombre de su tiempo, un jesuita coherente, religioso, serio, y esto no puede entrar en materia psicológica. En aquella época, como bueno, todavía hoy, en muchos casos, ir al psiquiatra era estar un poco loco, ¿no? Entonces, él no entra en el terreno psicológico. Como también dijo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Oriente, pero Oriente para Oriente, ¿eh? Oriente para Oriente. ¿Por qué? Pues porque era un señor francés de la colonia francesa que dominó la India y por lo tanto la India en sus conceptos era inferior. Entonces, claro, también tenemos que situar al Taylor de ese momento. Por eso también me gusta lo que ha dicho, lo que tú has dicho de que
tenemos que hablar del Teilar desde las perspectivas de hoy, ¿no? Porque da mucho de sí Teilar, pero claro, hay que ponerlo también, sacarlo un poco de su contexto para ver todo lo que nos ha dicho hoy, ¿no? Que es mucho. Sí. Gracias, Lola. Nada, a vosotros. Dou palavra ao Firmino. Contenta. Firmino. Firmino. A Maria podia baixar a mão também. Maria pode baixar a mão e a Lola pode baixar a mão. Ai, isso é que eu preciso saber como é que se faz. É ir lá abaixo e tem lá uma caixa que diz baixar a mão. Há lá uma caixa que diz baixar a mão? Sim. Se for ao coração, tem lá uma que diz baixar a mão. That's... Yeah. Já viu? Okay. Já. Então, Firmino Morgado, está-nos a ouvir? Tem que pôr o som. Firmino tem som, não tem a cabeça. O que ele não tem é a cabeça. Bom, enquanto o Firmino não fala, eu gostaria também de colocar a Juan também, só rapidamente uma questão à paz. Voy a hablar en español. Teilhard nos habla sobre todo de la evolución de la conciencia. A partir del paso de la reflexión, tenemos una otra evolución. Es la evolución inteligente de la conciencia. Entonces, cada hombre, cuando nace, digamos que embarca en la corriente de evolución. Es un elemento más, es una persona más. Y Teilhard tiene una frase en el Medio Divino muy interesante que tiene muchas implicaciones. Esa frase es: cada hombre hace su alma. Bueno, yo me gustaría de que comentaras esta frase a la luz de lo que nos has enseñado sobre las relaciones del superego, del sí mismo de Jung, y también de las concepciones de Teilhard. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué comentas de esta frase? Bueno, nosotros, por lo menos los junguianos, los que hacemos psicoterapia junguiana, llamamos a nuestro trabajo hacer alma. Sí. Y cuando en el dibujo, que es una pena que no lo tenga aquí. Ahora no puedes mostrarlo, no puedes enseñarlo. ¿Cómo? Ahora no puedes enseñarlo, no estás, no es anfitrión. Este dibujo sí. que os enseñé antes, este de aquí. Sí, la mandala. Ese mandala. Y esa mujer que guía, que está en medio del proceso y que le llama el alma del mundo, anima mundi, lunare, se llama, que está guiada por Dios. O sea, el alma es lo emocional. Esto, lo emocional, es la materia confusa, puede ser terrible. Fijaros que Jung, cuando tiene esa imaginación activa y ve Elías y a Salomé ciega, Salomé representa esa materia caótica, confusa en nuestro interior, es toda la parte instintiva del ser humano, que puede ser terrible. Según vamos descendiendo a nuestras profundidades, es como la obra aquella, El corazón de las tinieblas, el viaje al África profunda, así somos, pero nos horroriza
sobre todo con los criterios morales, poder entender que podemos tener algo así dentro de nosotros. Soñamos con animales, soñamos con caníbales, soñamos con asesinos. Es una parte de nosotros que está queriendo salir y decirnos algo. Eso nos completa, porque a esa parte biológica se le ponen logos y entonces se convierte en materia consagrada, se convierte en alma, porque podemos acoger eso dentro de nosotros y vivirlo, porque de otra manera eso nos ataca por detrás, es decir, nos posee. ¿Cómo puedo yo haber hecho esto? ¿Cómo puedo haber tenido este arrebato? Es todo aquello que no queremos conocer en nosotros y que nos posee. Bueno, entonces nosotros cuando hacemos nuestra alma, nos estamos construyendo a nosotros propios. Es eso. Sí. ¿Qué hace Dios en esto? ¿Dónde entra Dios aquí? Jung solo habla de lo psicológico. Yo os puedo hablar de la propia experiencia, o incluso yo he hecho un trabajo, mi trabajo simbólico allí en la organización en la que me formo, sobre el episodio de la lucha de Jacob contra el ángel. Entonces, bueno, está la conciencia de Abraham. Abraham, que cree que Dios le pide que mate a su hijo. Es, bueno, qué conciencia hay. Es una posesión lo que está sufriendo Abraham, ¿no? Es un contacto con Dios tan arrebatado en el que no hay una conciencia propia que intermedie entre la divinidad, que puede, la experiencia de la divinidad puede volver loco, puede destruir a un ser humano por su intensidad, ¿no? Pero esa inmediatez de la relación de Abraham con Dios es tan fulgurante que él no tiene cabida como ser humano consciente. Su nieto Jacob ya es otra cosa. Su nieto Jacob, que se permite hacer, yo tenía preparado en el trabajo, pero lo tuve que quitar porque se hacía muy largo. Un elemento muy importante en terapia es Hermes. Precisamente hablamos de la serpiente, el caduceo de Mercurio tiene dos serpientes que van cruzadas ascendiendo. Cuando aparece Hermes, de muchas maneras, aparecen sueños con caminos, o aparecen tiendas, es Dios también de los comerciantes. Se está uniendo consciente e inconsciente, nos estamos permitiendo conductas que no están en los cánones, que no están bien vistas. ¿Qué es lo que hacía? No sé si habéis leído alguna vez, bueno, conocéis la historia de Hermes, supongo. El canto homérico a Hermes es una maravilla, es una delicia. Hermes, nada más nacer, roba el ganado de su hermano Apolo por pura diversión y además le cambia las pezuñas de las vacas, las pone al revés para que parezca que van en dirección contraria y con el rabo va borrando las huellas. Cuando llega a una cueva, después de hacer un sacrificio a los dioses, por fin Apolo, su hermano, lo descubre y llega indignado, pero él ha hecho un sacrificio a los dioses. Y entonces los dioses, claro, les ha hecho un sacrificio, es bueno y malo, no es bueno ni malo, moviliza la energía. Entonces, cuando Apolo está tan enfadado con él, Apolo es la claridad, la luz, podríamos decir conciencia, el sol. En ese momento que está tan enfadado, ¿qué es lo que hace Hermes? Con la piel de una vaca que acaba de sacrificar, construye una lira y se la da a su hermano. Entonces le enseña el sonido y se queda maravillado. Entonces, bueno, al final en eso que es precioso, se prometen no volver a engañarse, negocian el uno con el otro, Apolo le da el caduceo y le convierte en el cuidador de sus rebaños. Hermes es el mensajero entre los dioses. Y hay una maniobra hermética maravillosa en la vida de Taylor, y es cuando poco antes de morir, me imagino que este hombre habrá sufrido lo indecible de pensar que él tenía algo que podía transformar al mundo y que no podía darlo, podía ser publicado. Y alguien, por lo visto, pues en el último año de su vida le dijo, ¿y por qué no le lega a usted su obra a una persona que esté en libertad de publicarla? Esa es una maniobra hermética. Porque él dijo, yo cumplo, pero yo utilizo este truco y le dejo este legado a alguien que no esté atado de pies y manos como yo. No sé cuál era la pregunta porque yo me voy mucho, ya me he ido. No, es igual, para ya hacer alma hace falta eso. Y ya me Jacob engaña a su padre, le miente y al final tiene, cuando vuelve,
Bueno, pues ahí tiene el encuentro con el ángel. El encuentro con el ángel es un emisario de su inconsciente, es un emisario divino, es un emisario del sí mismo, que le transforma, pero al mismo tiempo es tan potente. Jacob se queda cojo. O sea, hace falta porque cuando se produce un aumento de conciencia que viene siempre de energía de los arquetipos, o sea, la extraemos del sí mismo, la extraemos del inconsciente colectivo y forma como una isla en el mar que es la conciencia, pero se puede hinchar, o sea, nos puede volver tan poseídos en nosotros mismos que desaparece la conciencia. Por eso tiene sentido que se quedara cojo y que los judíos lo celebren quitándoles siempre el nervio ciático a toda la carne que comen, en memoria de como la humildad, porque nos viene esa energía directamente de ese poder transformativo divino que hay en el fondo de nuestra psique. Bueno, Energía. gracias, Paz. Ahora voy a dar la palabra a Juan. Juan de la Gala. Pues buenas noches. Yo quería felicitar a Paz porque me ha encantado la exposición que ha hecho y no solo me ha aclarado mucho, sino que me ha pacificado mucho. Así que has hecho honor a tu nombre. Ha sido una conferencia de paz para pacificarnos a todos. Debo decir que me parece una convergencia extraordinaria la que has trenzado entre Jung y Teilhard, ¿no? Porque de alguna manera yo me imagino a Teilhard excavando en los estratos de la Tierra hasta llegar a la zona más primigenia, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Jung, es decir, lo que hizo fue levantar los distintos estratos, ¿verdad?, de nuestra mente y de nuestra alma para llegar a lo más íntimo, ¿eh? Venciendo incluso los sistemas defensivos de las proyecciones, las negaciones, lo cual es un trabajo arduo y penoso, como el propio trabajo que hizo Teilhard en el desierto polvoriento de Ordos, ¿verdad? Me llama también mucho la atención la idea que has propuesto que prácticamente puede ser como el eje de tu trabajo profesional, que es cambiar la disociación insana por una transformación constructiva. Podría ser un poco el resumen de lo que tú haces, que me parece que es verdadera magia y te felicito por ello. Yo lo que sí creo es que analizando un poco lo que le falta todavía a nuestro cristianismo, creo que podría ser perfectamente la idea que le proporcionó Teilhard, que era dotarlo de ese sentido evolutivo que todavía le falta. A pesar de que en algunos documentos del Concilio Vaticano II, como el Gaudium et Spes o, por ejemplo, el Dei Verbum, aparece este sentimiento evolutivo y, sin embargo, yo creo que todavía hay mucho trabajo por delante en ese sentido. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo por delante. Pensamos muchas veces más en la perfección inmediata, en que las cosas tienen que ser ya perfectas, ¿eh? Y eso nos genera una extraordinaria culpa, con lo cual yo creo que gran parte de la culpa que muchas veces nuestra formación de fe es capaz de crear en las personas es precisamente esa exigencia de perfección que va en contra del sentido evolutivo que todas las cosas deben tener. Es que hasta nuestra revelación de Dios ha sido evolutiva. Si analizamos las escrituras, la revelación de Dios ha sido progresiva, desde un Dios justiciero, ¿no?, y vengador hasta el Dios de Jesús de Nazaret, bueno, que es la misericordia, ¿verdad?, y el abrazo del Padre, ¿no? Nuestro propio desarrollo en la fe es también evolutivo, no tiene nada que ver la fe de nuestra primera comunión, de la catequesis de nuestra primera comunión, que la fe de las personas adultas que somos ahora. Y también hasta el propio Jesús de Nazaret, cuando nos lo describen, nos lo describen en crecimiento. Iba creciendo en estatura, ¿no?, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Nos describen a un Dios, a un Jesús en evolución. Quizás no sea tan escandaloso pensar en un Dios en evolución si el propio Evangelio nos describe a un Cristo en evolución, ¿no? Entonces, cambiar un poco esa idea de la perfección inmediata por una perfectibilidad evolutiva, que yo creo que si la perfección inmediata genera culpa, la
perfectibilidad evolutiva lo que genera es una profunda esperanza. Y aparte de eso, además, por si eso fuera poco, se nos pide además nuestra colaboración y se dice, para que la evolución se complete, remángate, ¿no? Súbete las mangas porque se pide que tú también te pongas a trabajar con tu acción, ¿no? Y eso supone responsabilidad, es decir, esperanza y responsabilidad, que yo creo que son dos cosas que en un cristianismo quizás tan clericalizado como el que vivimos hoy, son dos cosas que nos faltan. Es decir, menos culpa, como el propio Taylor decía, menos culpa, más esperanza y más responsabilidad. Yo creo que se podría hacer perfectamente tres ideas que salen directamente del tronco de la teología evolutiva de Taylor. Y eso es lo que quería comentar. Sí, ahora que dices eso, nos ha mandado Leandro unas cartas que se cruzaron Taylor y Monod, nos ha mandado hace poco, que le llegaron de París, yo creo que las mandó Merian. Y ahí le decía Taylor a Monod, creo que se ha parado la imagen. ¿Se ha parado? ¿Me oís? Sí, sí, te Vale. estamos oyendo. Y decía, lo que no perdono a mis amigos de Roma, era una carta privada, claro, en un libro no lo voy a poner. Lo que no perdono a mis amigos de Roma es su intento de impedir que yo y una multitud de cristianos y no cristianos que conozco adoremos plenamente. Si estamos en la perfección, no podemos adorar plenamente y evolutivamente. Sí. Gracias. Firmino, está agora disponível para falar? Conseguem ouvir ou não? Sim, senhor. Não, Então, não boa noite. estamos a vê-lo. Estamos só a vê-lo do pescoço para baixo. Deixe estar que também não perde muito, não perde muito, não me vê. Primeiro queria agradecer ao António e à Paz terem-nos ensinado mais uma vez hoje à noite. Nós não vemos é o cabelo. Eu só queria me concentrar num ponto entre os dois, que é da transcendência. Eu, segundo percebo, tanto Jung como Teilhard falavam nessa necessidade de transcendência, mas Jung via como um objetivo para o indivíduo, não é? Enquanto Teilhard concebia, portanto, o ponto ômega e, portanto, e toda a transcendência como uma culminação da evolução. Eu queria perceber um bocadinho mais, portanto, como é que cada um via a transcendência e se Jung, portanto, alguma vez falou ou refletiu ou concordou ou não concordou com Teilhard em relação, portanto, àqueles pontos de transcendência, a evolução da consciência, o ponto ômega e também a conexão entre a ciência e a espiritualidade. Paz, Firmino, le gustaría oírte sobre si la trascendencia como vista por Teilhard, si hay un paralelismo con la concepción de trascendencia en Jung. Si Jung quizás hubiera alguna vez oído hablar o leído sobre la concepción de trascendencia de Teilhard. ¿Has entendido mi cuestión? Sí. Jung leyó El fenómeno humano. Sí. Entonces, no sé cuánto habla ahí de la trascendencia. Sí, en el fenómeno cristiano, que es el último capítulo del libro, además es un epílogo, no es un capítulo. Pues si lo leyó del todo, porque Jung murió en esos días, leyendo ese libro. Sí. Ouviu, Firmino? A resposta da Paz é que o Jung leu o fenómeno humano, e se leu o fenómeno humano, teve contacto com a concepção do transcendente em Teilhard de Chardin, porque ele, ao longo do livro, não dá propriamente uma visão metafísica, mas depois guarda-se para o epílogo, que ele intitulou de Fenómeno Cristão, que é como o reverso da medalha da fenomenologia. É, digamos, a parte em que ele dá
a interpretação do crente, do místico, à fenomenologia que ele próprio observou e descreveu. E, portanto, nesse capítulo, ou nesse epílogo chamado o fenómeno cristão, ele dá praticamente a sua visão completa da relação do universo com Deus, da criação com o seu Criador, portanto, do homem em relação à finalidade que existe em Ômega. Eu penso que ele terá lido isso e que deve ter tido, portanto, um contacto com a transcendência, a concepção de transcendência em Teilhard, que é muito, como disse há pouco o Juan, é uma transcendência muito incorporada na, na humanidade, não é? Na vida. Portanto, é um Deus imanente. Se me ocurre ahora, los junguianos, cuando ocurre la transformación en el paciente, nunca es como nosotros hemos pensado, siempre es una sorpresa. Jung tenía una frase para eso, dice, se produce Deo concedente. ¿Dello? Deo concedente, lo concede Dios. Muito bem. António, só uma. O que eu estava a tentar perceber é, obviamente, ele leu o livro e, portanto, tomou conhecimento, mas o que eu tentava perceber é a diferença de transcendência para Jung e para a Teilhard de Chardin. Eu conheço pouco de Jung, mas parece que Jung, portanto, fala mais da transcendência como um processo para a individualização, não é? Onde o indivíduo integra aspectos conscientes e inconscientes. Depois acho que há a introdução do inconsciente coletivo e dos símbolos e dos mitos, não é? Portanto, que ele como a Paz disse, portanto, esses símbolos que são expressões buscam um significado. Portanto, eu queria perceber, portanto, se as diferenças, o que é para um, portanto, esse processo de transcendência e o que é para o outro, portanto, e o que há comum entre as duas visões. Sim. Paz, has entendido. Lo que Firmino le interesa más es conocer la concepción de trascendencia en Jung. Porque la de Teilhard ya tenemos. Es que Jung siempre habla como psicólogo. Siempre ¿Perdón? dice, yo hablo como psicólogo, no como teólogo. Por tanto, ahora, no tenía. Pero fijaros una cosa. Digamos que la energía de transformación que viene desde el fondo de nuestra psique y que tiene que ver con la imagen divina en nosotros, no es una energía que directamente venga de Dios sin transformar. Hay que luchar con ella. Acordaros, por eso hice yo mi trabajo simbólico. Cuando Jacob pelea con el ángel, cuando se da cuenta de que es un ángel, lo sigue agarrando, no lo deja, aunque sea un ángel, no se achanta. Dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Siguen luchando y al final le dice el ángel, te voy a bendecir porque has luchado contra Dios y contra los hombres. Has luchado contra Dios. Es decir, nuestra conciencia no viene de Dios, necesitamos esa energía, pero es nuestra propia creación. Hay una lucha también contra Dios para producir eso único que es nuestra conciencia y que Dios necesita para reflejarlo. Bueno, Belarmino. Olá outra vez. Então, justamente como psicóloga e de alguma maneira todos os psis nascem a partir do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, de Sócrates. Toda a psicologia pode ter essa origem aí. Não se dará o caso, em ambos os casos, em que, apesar de haver progresso, aparentemente, apesar de haver evolução, se calhar em cada momento, cada homem é sempre o mesmo. Não progride e não evolui. E daí a luta necessária com o anjo, diariamente. ¿Estás de acuerdo, Paz? Que cada hombre no progrede y no
evolui, que es siempre la misma El luz. mundo evolui y progride, mas el hombre no. Y de ahí la lucha. Estamos, que el hombre no progresa. Sí, Bueno, el hombre actual ha perdido el alma, ha perdido el contacto con el alma. ¿Quién? O sea, todos los psicólogos estamos muy preocupados. Hay una pérdida de alma, una pérdida de conciencia, por supuesto. Todo es imagen. La fuerza del colectivo es tremenda. Entonces es una gran necesidad la búsqueda del alma. Ujú. Y hay algo esperanzador. Y lo decían los dos. Cuando se produce una centración, cuando una persona aumenta su conciencia, de alguna forma mimética, lo de alrededor también se vuelve más consciente. Lo decían los dos. Es una esperanza. Ujú. También decía Taylor que hay movimientos de contracción, de expansión, y Jung mas en terapia. a paz considera que neste mundo crescentemente produtor de imagens vai haver um momento em que a situação se inverta de maneira a dar lugar à consciência? Isto é Es un trabajo, irreversível ou reversível? O mundo es das un trabajo imagens. individual y cada vez hay más gente buscando porque bueno, hay una crisis formidable. Las crisis también obligan a buscar. Ujú. Sí. Mas En sistémica tenemos una fase, cuando vienen familias a las consultas, que se llaman crisis y cambio. Gracias a la crisis se produce el cambio. Pero mientras hay un apretujamiento y una tensión brutal. El problema es cuando, analizaba Jung, cuando con la disociación, cuando, bueno, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, él veía en los inconscientes de sus pacientes alemanes cómo se constelaba el dios Wotan. En esa jerarquía de dioses, hasta el chamán era guerrero. Se estaba constelando en su inconsciente. Nosotros queremos ser arios, queremos ser solo lo bueno, disociando lo malo, proyectando lo malo en los judíos. Es la Bueno, disociación. yo creo que tenemos que cerrar. graças, Paz. Gracias, te agradecemos muchísimo esta magnífica charla y la disponibilidad para el diálogo que hemos tenido. Más o Ha sido menos, muy agradable cómo habéis participado. más Os o estoy menos agradecida. más o menos anárquico, pero Jung y la conciencia es difícil que no sea anárquico, ¿no? Bueno, Muchas gracias a todos. muchas gracias. Voy Gracias, a Antonio. cerrar y até a próxima, amigos e amigas. Foi um prazer estar convosco e desculpem não ter sido possível uma coordenação mais perfeita, mas tínhamos aqui a barreira linguística, temos que aceitar isso e vamos fazendo o que é possível. Um abraço para todos e todas. Vou Muchas ficar, gracias. Un abrazo. está bem? Gostei muito de ver a vocês, gostei muito. Adeus, 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 Juan, obrigado. Gostei muito de ver. Hasta pronto. Muito Un placer. obrigada. Adeus, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada.